Hay delanteros que se quedan grabados en nuestra retina y que transmiten mucho más allá de sus goles. Iconos que asocias a una camiseta y que cuando se retiran pasan a ser leyendas. El jugador de este vídeo marcó más de 400 goles en toda su carrera, pero fue en Londres donde se hizo inmortal. Su juego cambió la historia del Chelsea para siempre y el compromiso con su país evitó una guerra que pudo acabar con miles de vidas. Su personalidad y profesionalidad le permitieron jugar hasta los 40 años y con su carisma y calidad ha logrado quedar en la memoria de todos como uno de los mejores delanteros africanos de la historia. Hoy, en Memorias del Fútbol, hablamos de un elefante del área, un goleador incansable llamado Didier Drogba. Si estás viendo este vídeo, es que te gustan los mundiales. Y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro, ya disponible a la venta en Amazon para todo el mundo. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Didier Yves Drogba nació un 11 de marzo de 1978 en la ciudad costamarfileña de Abiyán, donde vivió una situación de extrema pobreza. Los padres de Didier querían alejar a su hijo del hambre y la miseria que se vivía en el país, por lo que pensaron que sería una buena idea que Drogba se fuese a vivir con su tío. Didier tenía solo 5 años, y aunque echaba de menos a su familia y sus orígenes, se evadió jugando al fútbol y labrando una pasión que le acabaría cambiando la vida. Tras formarse como jugador en el Levallois, Drogba se fue a estudiar y a jugar a Le Mans, y con 18 años logró debutar en la segunda división francesa. Su buen desempeño le hizo ganarse un contrato profesional, y tras firmar 45 goles en 4 temporadas, llamó la atención del Guingamp, que compró su pase por unos 100.000 euros. El debut de Drogba en la primera división francesa no fue muy halagüeño, aunque poco a poco se fue adaptando a la categoría. En su primera temporada marcó 3 goles en 11 partidos, pero fue en su segunda campaña cuando explotó de manera definitiva. En la 2002-2003, Drogba marcó 17 goles que auparon al Guingamp hasta el 7º puesto y le convirtieron en el delantero revelación de la Ligue 1. Sus grandes actuaciones en la Liga Gala provocaron su debut con la selección de Costa de Marfil y despertaron el interés del Olympique de Marsella, que pagó 6 millones de euros por su fichaje. Drogba la rompió aquella temporada 2003-2004, convirtiéndose en el referente ofensivo del equipo marsellés y logrando 32 goles en todas las competiciones. A sus 19 dianas en Liga, el marfileño le sumó 11 goles en Europa, 5 en Champions y otros 6 en la Copa de la UEFA, donde completó actuaciones memorables y condujo a su equipo hasta la gran final. Lamentablemente para Drogba, el Valencia ganó por 2-0 y se llevó el título, pero su mejor momento como futbolista estaba a punto de llegar. Tras su espectacular temporada en Marsella, su marcha de Francia parecía inevitable, y el nuevo Chelsea de Mourinho eligió a Drogba como su nuevo delantero estrella. Didier aterrizaba en la Premier por un precio de 38,5 millones de euros, pero su primer año resultó más irregular de lo esperado. Una lesión abdominal hizo que se perdiese el inicio de la liga, aunque acabó el curso siendo muy importante. Drogba marcó el gol decisivo para derrotar al Liverpool en la final de la Carling Cup y anotó 10 dianas más que sirvieron a los Blues para levantar la primera Premier del Chelsea en los últimos 50 años. La 2005-2006 comenzó con un doblete de Drogba que le dio el título de la Community Shield ante el Arsenal y prosiguió con otros 12 tantos del marfileño que ayudaron al Chelsea a revalidar el título de Liga.
Drogba estaba triunfando en la Premier y se convirtió en el ídolo de todo un país que estaba al borde del caos. Tras la Guerra Civil del 2002, Costa de Marfil se dividió entre vencedores y vencidos, provocando una tensión entre ambas facciones que estaba a punto de explotar. Sin embargo, el fútbol serviría como unión para los ivorianos cuando la selección obtuvo el billete a la Copa del Mundo del año 2006 por primera vez en su historia. En plena celebración, Drogba tomó la palabra, miró a la cámara y dedicó un mensaje de paz a todos sus compatriotas. Que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et tout ira bien. On veut s'amuser. El mensaje de Drogba hizo reflexionar a los líderes de ambos bandos, y aunque el cambio no fue instantáneo, fue fundamental para que ambas partes acercasen posturas y firmasen un alto el fuego. Drogba había evitado miles de muertes, y tras aquel emotivo mensaje, lideró a su selección hasta la final de la Copa de África. La selección marfileña y la de Egipto empataron a 0 tras 120 minutos de juego, aunque los faraones se acabaron llevando la victoria en la tanda de penaltis. Pese a fallar uno de los lanzamientos de aquella cita, el delantero acudió al Mundial de Alemania como uno de los mejores delanteros del momento y anotaría el primer gol de su país en la historia de los mundiales. Los elefantes cayeron en el grupo de la muerte, y aunque perdieron con Argentina y Países Bajos por 2-1, lograron la primera victoria del torneo frente a Serbia y Montenegro. Tras la cita mundialista, Drogba regresó a Londres y con el 11 a la espalda, se confirmó como uno de los mejores atacantes del campeonato. En la 2006-2007 firmó una de sus mejores temporadas goleadoras, anotando 20 tantos en el torneo doméstico que le sirvieron para ganar la Bota de Oro de la Premier y sumar otros 2 títulos a su palmarés, la Copa de Inglaterra y la Carling Cup. Sus 33 goles en todas las competiciones le convirtieron en un referente ofensivo para el Chelsea, cuyo foco principal estaba en un único trofeo: ganar la Champions League. En la temporada 2007-2008, Mourinho fue sorprendentemente despedido, pero Drogba continuó metiendo goles a las órdenes de Abraham Grant. El Chelsea sorprendió a todos llegando a la final de la Champions, y Drogba resultó fundamental en el camino hacia Moscú. Sus 6 goles en la máxima competición europea le sirvieron para enfrentarse al Manchester United en una final inglesa llena de tensión. Tras el 1-1 de los primeros 90 minutos, Drogba fue expulsado en el tramo final de la prórroga y no pudo participar en la dramática tanda de penaltis. El resbalón de Terry y el fallo de Nelka rompieron el sueño de los Blues, que tendrían que volver a intentarlo el curso siguiente. Tras una temporada llena de lesiones y otro cambio de técnico, el Chelsea rozó otra final de Champions, pero se cruzó con el potente Barça de Guardiola y la polémica actuación de Obrevo. El gol de Siem puso en ventaja a los ingleses, y tras un partido lleno de jugadas controvertidas, el golazo de Iniesta acabó dando el pase al Barcelona. La indignación de Drogba fue captada por las cámaras, y la UEFA le impuso una sanción de 4 partidos debido a sus protestas. Pese a aquella decepción, el Chelsea acabó la temporada ganando otro título de Copa, que sumado a la Community Shield, seguía engordando las vitrinas del marfileño. Con la llegada de Carlo Ancelotti, Drogba firmó su mejor temporada en la Premier, anotando 29 goles que le dieron la Bota de Oro del campeonato.
Los Blues ganaron la liga siendo el equipo más realizador de la historia del torneo y lograron un histórico doblete al vencer al Portsmouth en la final de Copa. Tras aquellos éxitos, Drogba se preparaba para disputar su segunda Copa del Mundo, pero estuvo a punto de perdérsela por una lesión en el brazo. El capitán de Costa de Marfil se fracturó el cúbito, aunque por suerte pudo llegar a tiempo a la cita. Los marfileños volvieron a caer en el grupo de la muerte y tras empatar 0-0 ante Portugal, perder 3-1 ante Brasil y vencer 3-0 a Corea del Norte, se despidieron del Mundial en la primera fase. 2011 fue el único año que Drogba no levantó ningún trofeo con el Chelsea, aunque el 31 de diciembre pasaría a la historia del club tras superar los 150 goles con la camiseta azul. A sus 33 años, el delantero africano se acercaba al ocaso de su carrera, y tras perder y fallar otro penalti en la final de la Copa África frente a Zambia, se reservó algo de energía para su último baile. El año 2012 parecía torcerse tras el despido de Villas-Boas, pero con el pragmatismo de Di Matteo en el banquillo, el Chelsea ganó otra FA Cup y logró la ansiada Liga de Campeones. El marfileño marcó goles decisivos a lo largo de esa Champions, y tras eliminar al Napoli, Benfica y al mejor Barça de la historia, se jugaría el título contra el Bayern en el estadio de los alemanes. Los muniqueses eran los claros favoritos para llevarse el título, pero tras el gol de Müller, llegó un cabezazo de Drogba que empató el partido en los instantes finales. En el tiempo extra, Cech le detuvo un penalti a Robben y el título se acabó decidiendo desde los 11 metros. Schweinsteiger estrelló el quinto penalti del Bayern contra el palo y Drogba se convirtió en el héroe de una noche mágica en la que el Chelsea levantó la primera Champions de su historia. A pesar de ganar el título y ser el héroe de la noche, el jugador y el Chelsea no llegaron a un acuerdo para ampliar su contrato, y Drogba se marchó de Londres por todo lo alto. Su próximo destino sería el Shanghái Shenhua, aunque allí tan solo duraría 4 meses. El club chino quebró por problemas económicos, y tras jugar 11 partidos y marcar 8 goles, recibió la carta de libertad para regresar a Europa. En enero de 2013, Drogba fichó por el Galatasaray, con el que disputó 2 eliminatorias de Champions y colaboró con 5 goles para ganar la Superliga turca. En su segunda temporada en Turquía, Drogba ganó la Supercopa y la Copa del País Otomano, firmando 20 goles en 53 partidos con la camiseta del Galata. Después de su aventura turca, el delantero marfileño acudió a su tercer mundial consecutivo con Costa de Marfil, aunque esta vez tampoco pudo pasar de la primera fase. Tras la cita mundialista de Brasil y a la edad de 36 años, Drogba anunció su retirada de la selección, con la que jugó 105 encuentros y marcó 66 goles para convertirse en el máximo goleador de la historia del combinado marfileño. Parecía que Drogba estaba preparando su retiro dorado, pero después del regreso de Mourinho al Chelsea, el portugués logró convencerlo. Drogba jugaría otra temporada en Stamford Bridge. Pese a su veteranía, el delantero participó en 40 partidos y marcó 7 goles, despidiéndose con otros 2 títulos, la Capital One y la 4ª Premier League de su carrera. A pesar de caer lesionado en el último partido, el marfileño fue ovacionado por toda la grada blue, que le reconoció como el mejor jugador de su historia, después de levantar 14 títulos, jugar 341 partidos y marcar 164 goles con la camiseta del Chelsea. Drogba decidió terminar su carrera en la MLS, donde jugó a gran nivel por 2 años más en los Montreal Impact. En su primer partido consiguió el hat-trick más rápido de un debutante, firmando 23 tantos en 41 partidos que jugó con el equipo canadiense.
Con 38 años, el delantero marfileño decidió seguir jugando en la segunda división norteamericana, jugando en el Phoenix Rising hasta 2018, cuando anunció su retirada definitiva a los 40 años de edad. Después de 22 temporadas en la élite, Drogba se marchaba de los terrenos de juego, marcando 400 goles en 834 partidos, siendo uno de los mejores delanteros del siglo XXI y pasando a la historia como uno de los mejores futbolistas africanos de todos los tiempos. Sus goles y su carisma alegraron la vida de millones de personas, convirtiéndole en una leyenda del Chelsea y en un dios de Costa de Marfil. No te vayas todavía, porque aquí te dejo una lista de reproducción con más historias de leyendas del fútbol. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete a Memorias del Fútbol.